saludando a cada uno de los integrantes de la mesa. Señor ministro, la bandera se ha manifestado. Esto nos habla de una cruzada cultural de unidad y de consenso. Quiero darle la bienvenida a esta comisión. Es para nosotros un verdadero placer, porque además lo hacemos con mucha ilusión, recibirlo hoy aquí, con las expectativas que el sector cultura sigue teniendo, porque siento que es un sector todavía subvalorado. No se ha reconocido la cultura en el Perú todavía como un polo de desarrollo, como un generador de trabajo, de riqueza, de turismo, porque el turismo que viene al Perú es un turismo cultural. Yo veo en este encuentro, Salvador, mucha esperanza. El destino ha querido poner a un gran artista, a un gran director de cine, a un hombre de letras, y ha querido poner a un músico juntos para trabajar en esta causa. Y quiero hoy, por este medio tan importante que es la televisión, decirle a las personas que sí, somos artistas, pero nosotros sabemos que la cultura implica y necesita mucho más que el arte en un país como el Perú, que tiene una historia milenaria y rica. La cultura, aparte de la música, el cine, las artes escénicas, es el gran patrimonio cultural que tiene nuestra patria. Yo veo en la cultura también una forma de que las generaciones futuras vean un Perú sin tanta criminalidad. Veo en la disciplina, en el arte, en la música, en el amor a la historia del Perú, un rumbo para nuestros jóvenes de hoy que serán los adultos de mañana. Quiero invitarte a que expongas aquí, en esta Comisión de Cultura, que es tu casa, cuáles son tus lineamientos, tus proyectos, tu sentir sobre este tema. Dejamos entonces, señores congresistas, la palabra al señor ministro de Cultura. Señor presidente de la Comisión de Cultura, muchas gracias por este recibimiento. Señores congresistas, es un placer y un honor poder visitarlos como ministro de Cultura a esta casa. Buenos días. A esta casa que es también una casa de nuestra cultura. Ya mi antecesor, el ministro Nieto, expuso en su momento la estrategia y los lineamientos del Ministerio para este año, así que no voy a repetir información que ustedes ya conocen, y lo que creo que compete en este momento es compartir la visión que desde esta nueva gestión queremos impulsar, trabajando cercanamente con la Comisión de Cultura del Congreso. Muy brevemente, ¿cuál es el panorama que podemos describir del sector cultura? A pesar de que nuestro país es uno de los pocos en el planeta con una inmensa cultura, con un patrimonio arqueológico que nos coloca entre los pocos países que pueden llamarse a sí mismos cuna de civilizaciones, en contraste, tenemos que admitir, porque es la realidad, que nuestro sector tiene una debilidad presupuestal. Es decir, es muy importante que tengamos en claro ese contraste. Somos un país de una gran riqueza cultural y, sin embargo, tenemos una pobreza presupuestal. Además de eso, no contamos con una cantidad suficiente de proyectos de inversión. Y, más allá de lo económico, no contamos, congresistas,
con algo que es fundamental para todo país que quiere desarrollar, sobre todo una cultura tan rica como la nuestra, lo que es una política nacional de cultura. Uno de los desafíos de esta gestión ministerial es que nuestro país, en base a trabajo de consensos, pueda contar por fin con una política nacional de cultura, es decir, con unas vigas maestras y unos nortes claros de a dónde queremos apuntar con toda la riqueza cultural que tiene nuestro país. Fuera de esto, hay que decir que el posicionamiento del sector cultura es un posicionamiento que tenemos que ayudar a mejorar frente a nuestra ciudadanía. ¿Dónde ven los ciudadanos al Ministerio de Cultura? ¿Lo tienen en la mente cuando piensan en noticias, en cosas importantes, piensan en el sector cultura? Nuestra impresión es que no. Nuestro desafío es revertir eso. Sentimos que nuestra ciudadanía, a pesar de vivir, como dije al iniciar mis palabras, en un país de tanta riqueza cultural, siente la cultura como lejana de sus ideas y de su propio sentir. Para compartir simplemente unas breves cifras que nos ayuden a darnos una idea de cómo estamos un poco en el mundo y un poco en la región, es interesante notar que mientras Francia invierte $36 por habitante en cultura, 36, cuando venimos a uno de los referentes de nuestra región y que tiene que ser nuestro par, como es México, vemos que pasamos a $11. Países vecinos, países hermanos y muy queridos que sin embargo no cuentan con la riqueza cultural milenaria del Perú, como Argentina y Colombia, invierten $3.70, $2.50 por habitante por año en cultura. De los $36 de Francia vamos bajando y cuando llegamos a nuestro país nos damos cuenta de que no llegamos ni siquiera a completar $1, ni $1. Estamos en 75 centavos de dólar por habitante por cultura. Esa es nuestra realidad y nuestro desafío es revertirla. Ahora sí paso a compartir cuál es la visión que el equipo que me toca encabezar en el Ministerio de Cultura quiere impulsar trabajando de manera cercana con esta comisión. Ante este breve diagnóstico que hemos compartido, lo que queremos tener, nuestra misión principal es acercar la cultura a la gente. Cuando nuestros ciudadanos se pregunten si hemos tenido éxito o hemos fracasado, ya sea como ministerio o como comisión trabajando en conjunto, nos parece desde el ministerio que el criterio debe ser ¿acercaron la cultura a la gente o no? Esa es nuestra misión principal. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción, señor presidente, de que la cultura cambia a la gente. Lo sabemos. La cultura mejora, enriquece, engrandece a la gente. Pero quizá todavía más importante, y este es el centro conceptual a partir del cual vamos a desarrollar esta gestión, porque la cultura tiene el enorme potencial de transformar a la comunidad. Es decir, no solamente cambia a la gente en tanto individuos, sino que puede transformar a la comunidad. ¿Qué concepto queremos compartir desde esta idea? Tenemos que pasar, cuando hablemos de nuestra cultura, cuando hablemos de nuestro patrimonio arqueológico, solo la ciudad de Lima tiene más de 400 huacas. Cuando hablemos de nuestro patrimonio arquitectónico, tenemos que cambiar un estado de cosas en la que nuestro patrimonio representa tierra de nadie, a que pueda pasar efectivamente a ser sentida como patrimonio de todos. En este sentido, el día viernes, al celebrar las bodas de oro de la Fundación del Distrito de San Juan del Lurigancho, anunciamos el primer programa, el programa piloto de un proyecto de transformación de comunidades. Hemos decidido recuperar, con apoyo de la Municipalidad de San Juan del Lurigancho, la huaca Mangomarca. ¿Cómo lo hemos hecho? Nos hemos asociado con la Municipalidad, que ha destinado 1 millón de soles para la recuperación de la huaca. Con el Ministerio de Trabajo, que gracias a su programa Trabaja Perú ha destinado 1.200.000 soles para trabajo temporal, de forma que personas de la propia comunidad trabajen en la recuperación de su patrimonio arqueológico. Es decir, de alguna forma
vamos a conseguir que nuestro patrimonio cultural alimente a nuestros ciudadanos. Estas personas van a poder decir, es mi huaca la que me ha dado trabajo, y al mismo tiempo son mis manos y soy yo, con la supervisión del Ministerio de Cultura, quien ha colaborado para embellecerla y recuperarla. Sin embargo, no nos quedamos ahí. Todos los puntos que hemos encontrado, que inicialmente son 3 en Lima y 3 en diferentes partes del país, todos estos puntos están vinculados no solamente a recuperación de patrimonio, sino a la recuperación de un espacio público al lado del patrimonio. Es decir, al lado de esta huaca o al lado de este patrimonio arquitectónico, al lado de esta casona olvidada, un parque o una plaza, un lugar donde nuestros ciudadanos puedan encontrarse en el espacio propio de una república y de una democracia, la plaza, el espacio donde convivimos. Nos hemos asociado además con la empresa privada a través del mecanismo Obras por Impuestos. La empresa, en este caso la empresa Cálida, ha destinado 1 millón de soles más para esta recuperación. Y por último, nos hemos asociado con el Ministerio del Interior a través de su propio programa Barrio Seguro, para que un espacio público recuperado al lado de un patrimonio cultural que tiene que ser sentido como orgullo de los ciudadanos, sea además un espacio seguro. ¿Qué es lo que estamos diciendo, señor presidente, señoras y señores congresistas? Lo que estamos diciendo es algo que tenemos que hacer compartir con todos los peruanos y creemos que es una idea muy potente. Lo que estamos diciendo es la cultura la que nos trae bienestar. Por supuesto, es la economía la que tiene que crecer y estar estable, pero si queremos ser un país de verdad desarrollado, es la cultura la que trae trabajo, es la cultura la que trae convivencia, es la cultura la que genera orgullo por nuestro pasado y por nuestra actividad cultural presente, y es la cultura la que nos trae seguridad. La cultura, a fin de cuentas, señores congresistas, es la que nos puede acercar de verdad al sueño de una convivencia ciudadana y republicana. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Cultura en medio de toda esta interacción? Va a colocar pequeñas embajadas culturales en estos espacios públicos. Un lugar que puede ser una sala de ensayos, una sala de exposición, un lugar para conversar, para contar cuentos, de forma que el nuevo corazón cultural de la comunidad sea impulsado por este sector que compartimos, que tenemos el orgullo de compartir, que es la cultura. Entonces, el primer pilar de nuestra gestión es transformar comunidades. Nos acercamos a la gente para transformar a las comunidades desde la cultura. El segundo pilar, ya se los adelanté de alguna manera, es cómo lo hacemos con un sector que está a la cola presupuestalmente hablando de todos los sectores. No hay ministerio en nuestro país que reciba menos dinero en el presupuesto que el sector cultura. Estamos entre el 0.3 y el 0,4% del presupuesto nacional. ¿Cómo lo podemos hacer? Trabajando juntos, demostrando que la cultura es el espacio donde podemos generar consensos y acuerdos. Y por eso los gobiernos locales, los gobiernos regionales, la empresa privada, los diferentes ministerios, los diferentes poderes del Estado. Nuestro tercer pilar, que es un pilar fundamental, es que la cultura es diversa. No olvidemos que el Ministerio de Cultura no es solamente un ministerio que se ocupe de nuestro magnífico patrimonio y de nuestras potentísimas industrias culturales que tenemos que hacer crecer. Nuestro ministerio tiene un viceministerio crucial para el país que queremos ser, y ese es el viceministerio de Interculturalidad. Tenemos que aprender a reconocernos como un país diverso y a reconocer en esa diversidad riqueza y no conflicto. Aquí quiero detenerme un instante, señor presidente y señores congresistas, para un punto que creo que merece nuestra reflexión. Cuando hablamos en nuestro país de interculturalidad, inmediatamente el concepto que viene a nuestras mentes, la pregunta que a veces viene de la prensa, el comentario que surge en la conversación es conflicto. Interculturalidad es conflicto. Creo que tenemos el deber conjunto, y confío que lo vamos a conseguir, de definir la interculturalidad
desde nuestro sector, desde cultura. Interculturalidad no es conflicto, interculturalidad es riqueza, es la nación de todos los peruanos. Tenemos 55 pueblos indígenas y amazónicos que tienen una visión del mundo, una cultura diferente a la que ha surgido a partir de la creación de nuestro Estado. Tenemos que convivir de manera evidentemente pacífica, amigable, pero sobre todo que apunte a una prosperidad en convivencia. Este gobierno, a partir del Instituto Nacional de Radio y Televisión, ha lanzado algo que es histórico y es el noticiero en quechua. Tenemos 13% de nuestros peruanos que hablan quechua. Tenemos regiones en las que el quechua se habla más allá del 70, 75, 80%. Que en nuestro Estado, que lo conformamos todos, produzca un noticiero en quechua de la problemática de la ciudadanía que vive en regiones donde el quechua es predominante, es un cambio fundamental. Tengo la alegría de adelantarles que viene en camino un noticiero en aymara. Eso es interculturalidad. Es que nuestros ciudadanos sepan que estamos pensando en ellos y que trabajamos para ellos y que nos hermanamos. El Ministerio está trabajando de manera transversal, de manera que seamos el ministerio que colabore con los demás ministerios para que la salud se preste con criterios de pertinencia cultural, para que la educación, la justicia se presten en el mismo sentido. Los peruanos deben sentir que son locales en su propio país. En eso todavía estamos en una situación de pasivo y nos hemos puesto el desafío de revertir esa situación. El cuarto pilar es que nuestra cultura es dinámica. En esto quiero pedirles que por favor pensemos en dos aspectos. Nuestro Ministerio de Cultura, nuestro sector cultura es percibido todavía como un sector que a veces se entiende como obstáculo, como un sector lento, que pone trabas, que no reacciona. Tenemos que convertirlo en un sector dinámico. Para eso hemos decidido comenzar primero por casa. Vamos a reorganizar las funciones del Ministerio. Estamos trabajando ya con el nuevo equipo en esta gestión, en que este Ministerio pueda ser un ministerio que responda rápida, amigable y dinámicamente a las necesidades de nuestros ciudadanos, de los otros poderes del Estado, de otras entidades del sector público y del sector privado, siempre bajo el criterio de proteger lo nuestro, pero además promoverlo, pero cambiando una imagen de estática y lentitud por una imagen de dinamismo y de presteza para el servicio. Pero eso no es el único concepto que queremos desarrollar en tanto a un Ministerio de Cultura y un sector cultura que debe entenderse como dinámico. El otro es fundamental y creo que debemos reconocer como país que no estamos aprovechando todavía lo suficiente el potencial que tenemos. Señor presidente, señores congresistas, no solamente somos un país con una riqueza milenaria extraordinaria que se cuentan con los dedos de una mano en el planeta. Somos además un país con unas industrias culturales potentes, creativas, capaces no solamente de cambiar el rostro y la conversación dentro de nuestro país, sino, créanme, de tener un impacto muy fuerte en el resto de la región y más allá. Como yo sé que ustedes saben, yo he tenido casi 11 años viviendo en el hermano país de Colombia. Nosotros vivimos en el Perú, escuchamos música colombiana, bellísima música colombiana, vemos series de televisión colombiana, algunas de las cuales he tenido el gusto de trabajar. En los últimos 3 festivales de nuestro prestigioso Festival de Cine de Lima, la película ganadora ha sido colombiana y eso es algo, por supuesto, digno de aplauso. Nosotros, y lo digo con conocimiento de causa, tenemos tanto talento, tanto que dar como cualquier otro país de la región y tenemos que decidir como Comisión de Cultura, como representantes de la ciudadanía en el Parlamento, como Ministerio de Cultura, que uno de nuestros desafíos es hacer que la cultura contemporánea peruana, nuestros literatos, nuestros bailarines, nuestros músicos, nuestras producciones de televisión, nuestras producciones de teatro, nuestras producciones de cine,
sean apreciadas no solo en Lima y en el país, sino en nuestros países vecinos, porque tenemos un potencial al que le estamos sacando muy poco provecho y tenemos las herramientas para hacer en plazos breves, 5, 7, 10 años, que nuestros países vecinos escuchen nuestra música, aplaudan a nuestros bailarines, se maravillen con nuestros cantantes, con nuestros literatos, con nuestros poetas. Hagamos, les pido, de nuestras culturas vivas la bandera de la cultura de un país que además tiene el respaldo milenario de quienes nos antecedieron. El último pilar, el quinto pilar de esta gestión es que tenemos que pensar en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Somos un país que ha aprendido, gracias al esfuerzo de muy valiosos peruanos, que nuestra comida, nuestra gastronomía es motivo de orgullo no solo a nivel nacional y regional, sino a nivel mundial, al máximo nivel. Si somos personas orgullosas de su gastronomía, nada más hay que mirar a nuestro alrededor para saber que tenemos la obligación, no solo la posibilidad, la obligación de ser personas orgullosas de nuestra comida. Me comentaban unos amigos, diferentes amigos que visitaron el Perú, que curiosamente compartían una anécdota. Cuando tomaban un taxi en medio de cualquiera de nuestras ciudades, los taxistas solían preguntarles: ¿ya probó la comida? ¿Qué le pareció nuestra comida? Es fantástico saber que tenemos algo tan bueno que compartir. Tenemos que apuntar, todos aquellos que trabajamos en la cultura, a que la pregunta de nuestros taxistas sea: ¿ya vio nuestra cultura? ¿Leyó a nuestros escritores? ¿Visitó nuestros monumentos? ¿Escuchó nuestra música? Eso debe ser lo que nos diferencia del resto del planeta, porque somos un país bendecido en ese sentido. Hay algunas pequeñas cosas con las que quiero cerrar. Creo que nos hemos acostumbrado en los últimos años, en los últimos lustros, a que la conversación en las calles, la vida en las calles o la conversación incluso política suele ser crispada y polarizada, y que la pelea y el no escuchar no sea algo normal. Amigos congresistas, señor presidente, eso no es normal. Es un hábito que hemos asumido no solamente quienes participamos, ahora me considero incluido en política, sino nosotros como peruanos. Nos hemos acostumbrado a la crispación y a la polarización. Somos todos hermanos del mismo país y tengo la convicción que es desde el sector cultura donde mejor somos capaces de ofrecer un espacio en el que conseguimos consensos. Por supuesto que podemos discrepar, por supuesto que podemos pensar distinto, por supuesto que es posible que no lleguemos a acuerdo. Nada de eso dice que no seamos capaces de enfrentar esos eventuales desacuerdos con cordialidad, con desprendimiento, con creatividad y sobre todo con una cualidad que es la semilla del diálogo, la escucha. Nadie va a querer conversar con alguien que no está dispuesto a escuchar. Vengo a decirles que el equipo que hoy tengo el privilegio de encabezar en el Ministerio de Cultura está para escuchar antes que para ser escuchado. Y para terminar, quiero compartir con ustedes una pequeña anécdota y una idea muy grande. El día 22 de diciembre era la última gala en nuestro Gran Teatro Nacional de la presentación de nuestros elencos, la gala navideña. Nuestros elencos nacionales, a los que los invito no solo a ver en alguna de sus presentaciones con mucho gusto, sino incluso a que los visitemos durante sus ensayos, tienen un nivel extraordinario. Son grandes embajadores de nuestro país, embajadores que a veces no conocemos en nuestro país. Podemos saber el nombre del nuevo volante contratado por un equipo que de repente ni siquiera llega a mitad de la tabla, pero no sabemos el nombre del director de nuestra orquesta sinfónica. Nuestros niños no saben el nombre de nuestra primera bailarina. Tenemos que cambiar eso. Tenemos gente tan valiosa que lo tenemos que cambiar. Pero vuelvo a la anécdota. Llamé al congresista Francesco Petrosi, aunque evidentemente sabía yo quién era, no tenía la suerte de conocerlo personalmente. Le dije: congresista, me haría un gran honor si me acompañara a cerrar el año en la presentación en el Gran Teatro, en la gala.
El congresista Petrosi tuvo la gentileza no solo de aceptar, sino de acudir una hora antes al despacho para que pudiéramos conocernos personalmente, para que no habláramos de agendas, sino de una sola cosa. Tenemos la misión de trabajar juntos, porque en la cultura no hay camisetas, tenemos una sola camiseta que es la rojiblanca. Acompañado del presidente de la Comisión de Cultura, Francesco Petrosi, fuimos a saludar antes de la función a los integrantes de nuestros elencos y eso causó una emoción que no habían experimentado antes, porque no había sucedido antes. He conversado con el congresista Petrosi y creo que podemos anunciarlo en este momento. Hemos decidido que cada 15 días vamos a tener una reunión entre el equipo del Ministerio y la Comisión de Cultura del Congreso. Es indispensable que trabajemos de manera conjunta nuestras agendas. Es indispensable que estemos de acuerdo y que en lugar de decir este proyecto de ley impulsado por la Comisión de Cultura viene sin observaciones del Ministerio de Cultura, que podamos decir este proyecto viene 100% respaldado por el Ministerio de Cultura y ojalá también viceversa. Quiero terminar agradeciéndoles por haberme recibido este día y por la atención que me han prestado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Si algún congresista quisiera intervenir, bueno, sé que va a haber intervenciones. Yo quisiera sugerirles que lo hagamos como es nuestra costumbre, una ronda de preguntas y después las respuestas del señor ministro, por favor. ¿Desea alguien pedir la palabra? Congresista Dipas, adelante. Señor ministro, señor presidente, buenos días. En este nuevo año volvemos a hacer nuestra primera sesión extraordinaria de esta comisión. Por su intermedio, igual saludar al señor ministro, un gusto conocerlo personalmente. Muchas veces lo hemos visto solamente en las películas o en la televisión. Presidente, ¿tenemos tiempo limitado? Quisiera tomar... Ok. Presidente, antes de hacer una consulta, quisiera, permítame, también vengo, en este caso de Ayacucho, represento exactamente a la zona del BRAE, en donde el señor ministro tocó varios temas que sí me gustaría abordarlos. Me identifico con ello desde el quechua, desde la xáninga y bueno, el español. En mi zona existen hermanos axáningas y hermanos machillengas, y en su saludo te dicen Kitaitere Chirampari. Buenos días, hermano, te dice. Y en mi quechua nosotros saludamos a Allinyacho. Y de verdad sí me emociona cuando el año pasado empezaron a lanzar mediante la televisión nacional que llega a todo nuestro país el noticiero en quechua Ñujanchik. Sí, de verdad me emocioné y creo que sí nos identificamos. Sobre todo los ayacuchanos nos identificamos con el quechua. Y allí quisiera llegar, señor presidente, allí también, en los años 600 a los años 1000 después de Cristo, antes al Inca, allí hubo una cultura, la cultura Wari. Con el anterior ministro conversé sobre esta cultura Wari. Y ahí quisiera mi consulta, ¿qué cosa es lo que se viene haciendo al tema de lo que es la cultura Wari? Porque todos nos sentimos, todos hablamos solamente de la cultura inca, pero predecesora a eso hay muchísimas culturas y no las tocamos, como en Puno, la cultura tiahuanaco o en Ancash, y así en Ayacucho la cultura Wari.
Me gustaría consultarle, señor ministro, qué se está pensando o qué cosa es lo que se está proyectándose respecto al tema de la cultura wari. La cultura wari es una cultura que muchas veces todos los gobernantes han olvidado. No se está todavía haciéndose trabajos, se ha explorado una parte y en ahí se encuentra claramente las construcciones, lo que se encontró en el Machu Picchu, lo que aparece en el Sacsayhuamán, aparece allí construcciones de arquitectura similar en esa cultura, como lo es la cultura, perdón, las construcciones en Vilcashuamán, en el Intihuatana. Entonces, yo la verdad, señor ministro, a través de usted, señor presidente, me gustaría saber qué se está proyectándose en la cultura wari para primero explorarlo. No sé, la cultura wari no tiene una unidad ejecutora, hasta donde conozco, a no ser que ya se esté implementando, y menos recursos. Esa exploración lo están haciendo directamente a través del gobierno regional de Ayacucho y se está haciéndose directamente a través de la dirección desconcentrada del Ministerio de la Cultura. Pero cuando queremos explorar más allá y cuando queremos poner en valor, requiere sí un gran presupuesto. Pero yo decía, primero hagamos el tema del expediente técnico. Requiere, no soy especialista, requiere seguramente por allá por unos 10 millones de soles. Con eso buscaremos, decía. Esa es la conversación que habíamos tenido con el anterior ministro. Y lo otro, señor presidente, sí me gustaría consultarle al señor ministro, bueno, seguramente el hermano Villanueva del Cusco lo va a consultar también, es respecto al tema del Hotel Sheraton, que prácticamente está construyendo. Hay algunos fiscales y hay algunos jueces que tratan de paralizarlo, pero sí viene y continúa este Hotel Sheraton. Y cuando aquí entra en vigencia el decreto 1255 que modifica la Ley General de Patrimonio Cultural, el Ministerio de Cultura ya no podrá paralizar. Ya no podrá, lo anterior a la vigencia de este decreto, el Ministerio de Cultura tenía toda la fuerza y con apoyo de los fiscales han estado paralizando la construcción de este hotel. Pero en este momento, con este decreto, ya no podrá paralizar. Entonces, sí pues hay malos funcionarios, sí pues hay malos fiscales, sí pues hay malas autoridades, como hay autoridades municipales que dan la autorización para la construcción. Otro viene y los paraliza, otro viene y nuevamente les da la autorización para la construcción. Entonces, ¿cómo se va a ver este tema? El BRAE, señor ministro, hablo esto del Cusco porque en el BRAE vivimos 4 regiones, ayacuchanos, cusqueños, o sea, Río al frente es Cusco, Río a este lado, la margen izquierda es Ayacucho, la zona norte es Junín y la zona sur es Apurímac. Por eso nos sentimos, y cuando vamos a hacer gestiones los del Cusco, gestiones hacia lo que es la región y hacia lo que es la educación, la salud, allí vemos esto. Y como peruanos nos sentimos muy molestos, nos sentimos muy indignados. Personalmente me siento muy indignado cuando esta transnacional tiene dinero y solamente aquí dicen, si quiere seguir construyendo, pueden pagar multa. Entonces esta empresa lo pagará, pues, ¿no? Entonces, esa es mi consulta, señor ministro, respecto, en este caso, a la construcción de un hotel Sheraton allá en la ciudad del Cusco. Señor presidente, esas dos cosas, querer cultura wari, antecesora a la cultura inca, y
respecto al Hotel Sheraton, que viene destruyendo la arquitectura, la arqueología que ha hecho la cultura inca. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Adi Paz. Tengo que darle la bienvenida a los congresistas Albrecht, que ha dejado una reunión muy importante. Gracias por estar aquí. Palomino, Mili Takayama, Melgarejo y Del Águila. Me pide la palabra el congresista Del Águila. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, presidente. Saludando al señor ministro por su presencia en esta comisión. Manifestarle que con muchísima atención, por supuesto, escuchamos su exposición, el entusiasmo con el cual él se manifiesta. Me recuerda muy bien el entusiasmo del anterior ministro Jorge Nieto también, cuando en su primera presentación ante esta comisión manifestaba con la mayor voluntad pretender hacer las cosas bien en el Ministerio de Cultura. Seguramente el señor ministro entonces puso todos sus esfuerzos para que esto sea así. Lamentablemente las cifras de inversión y el presupuesto que finalmente pudo, ejecutar en su ministerio al término del año no le acompañó seguramente los esfuerzos que él pudo, porque solamente pudo ejecutar poco más de un 60% de la inversión que estaba previsto hacer durante el año 2016. Esperemos que con la presencia del señor ministro del Solar esto cambie favorablemente para ampliar y desarrollar más el esfuerzo que hace el gobierno peruano en este tema tan importante que nos une a todos, efectivamente. Cuando le escucho al señor ministro efectivamente hablar con entusiasmo de cómo es que hay que impulsar el tema de la cultura en el país, señala con propiedad que hay mucho por hacer efectivamente en diferentes regiones. Una de ellas, a la que yo pertenezco, es la Amazonía. La Amazonía, en particular la región Loreto, y la región amazónica tiene sus particularidades también en esto que a todos los amazónicos nos une y que por supuesto debe merecer el interés del ministro, del ministerio en su conjunto. Cuando en su oportunidad le preguntamos, por ejemplo, al señor ministro de entonces, el anterior, respecto de qué planes y programas tiene previstos para este sector del territorio nacional, poco o nada nos pudo aportar en la reunión en la que se presentó en dicha oportunidad. No sé si hoy el señor ministro de Cultura tenga algo que decirnos al respecto de manera específica en el tema amazónico, y si no, por supuesto, sabremos ser tolerantes como lo somos en esta bancada que pertenecemos a esta comisión multipartidaria además, para que en alguna próxima oportunidad nos pueda comentar algo más específico en torno al tema de la cultura y la revaloración de la cultura amazónica. Presidente Petrozzi, quien habla por la comisión a la que preside, también está de manera permanente recorriendo diversas zonas del país y particularmente las zonas de frontera, que es de mi especial interés porque además pertenezco a una región fronteriza. Hemos estado al norte del país, hemos estado al sur del país, hemos estado en la zona amazónica con Colombia, con Brasil, y en cada una de estas localidades que nosotros hemos visitado hay total ausencia de la radio y la televisión peruana. Y hoy entendemos que el Instituto de Radio y Televisión Peruana ha pasado precisamente desde la PCM a ser gestionada por este ministerio que hoy preside el señor ministro del Solar. De tal manera que la invocación que hago es que le ponga especial interés a que haya presencia del canal del Estado, de la radio del Estado, especialmente en las zonas de frontera, donde más bien se escuchan radios de los países vecinos, donde se transmite cultura de esos países vecinos. Música buena, por supuesto, cultura buena también de los países fronterizos, pero lo nuestro primero, ¿no? Y en ese sentido esperamos, cuando hagamos el control político en su oportunidad de la gestión del actual ministro, saber con satisfacción que ha puesto su esfuerzo y sobre todo resultados en ese tema en particular. Y para culminar, en Loreto hubo un proyecto de impulsar la creación de un museo amazónico. Tiene un nombre muy particular, no lo recuerdo en este momento porque técnicamente lo han variado. Pero el Museo Amazónico estaba encaminado a ser una realidad y hoy está en nada. Se ha detenido porque el ministerio le ha dado prioridad básicamente a los proyectos culturales en la capital del país. Descentralicemos esto, presidente Petrozzi, por su intermedio al señor ministro de Cultura,
hagamos que la Amazonía también tenga un espacio donde se pueda revalorar el aspecto de la cultura, y le invoco a través suyo, presidente, al señor ministro de Cultura, de que le ponga especial interés, que en algún momento posterior haremos las preguntas respectivas respecto del estado de situación y qué avances y qué proyectos tiene este ministerio en torno a lo que sería el Museo Amazónico en la región Loreto en particular. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista del Águila. Tiene la palabra el congresista Armando Villanueva. Gracias, señor presidente. Un saludo y bienvenida igualmente al flamante ministro de Cultura. Debo iniciar esta presentación deseándole muchos éxitos en este nuevo año en la gestión del Ministerio de Cultura, sabiendo que coincidimos en su inicial presentación y consideraciones respecto de lo que representa la cultura. Es una cuna de una civilización que además tiene muchas vertientes de interpretación con propias cosmovisiones, como lo ha anotado él mismo. Y hemos tratado con su antecesor varios de estos temas y debo simplemente, presidente, recordar lo siguiente. Estaba pendiente una presentación del ministro que debía haber sido invitado por esta comisión para que igualmente pudiéramos dialogar, pudiera presentarnos ya no solamente buenas intenciones o políticas propias del sector, ni diagnósticos solamente, sino ya algunas soluciones. Yo represento al Cusco y precisamente fue una de las razones por las que habíamos invitado al ministro, para que nos dijera a ver qué hacíamos en un escenario como el Cusco, en el que un ministerio como el de Cultura tiene tantas responsabilidades, tuvo tantas responsabilidades y había incumplido con tantas de ellas. ¿Qué hacíamos a partir del momento? En relación al centro histórico del Cusco, a Machu Picchu, que ha tenido el año pasado memorándums en los que, por ejemplo, UNESCO plantea muchas preocupaciones, ya no solamente nacionales, ni solo cusqueñas, sino internacionales, a ver de si efectivamente pueden ser levantadas para que Cusco, así como Machu Picchu, no ingresara en la lista de patrimonio en riesgo con las evidentes consecuencias, no solamente culturales, sino de responsabilidad para con el Estado. No se nos ha respondido debidamente al tema, así que queda pendiente la posibilidad de este diálogo. Pero no solamente esto. El Cusco está en un proceso de degradación y, bueno, todos sabemos que es un centro histórico. Pero no es un centro histórico que está desligado de los otros, está ligado, muy ligado y estrechamente ligado al Valle Sagrado. Y habíamos propuesto la posibilidad de que el Ministerio de Cultura, en atención fundamentalmente a sus facultades, a sus competencias, pudiera presentarnos acá un plan de preservación y recuperación fundamentalmente del centro histórico que está en un proceso de degradación que hay que recuperar. Lo ha dicho también usted. Y yo creo que debiera ser parte de un diálogo que también anunciaba pueda ocurrir cada 15 días, ¿no es cierto?, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Un plan que nos permitiera saber que efectivamente no hay un abandono tal que deja de lado esta responsabilidad fundamental en el caso de Cusco y el Valle Sagrado, que nos parece sustancial. Y debe estar enterado que producto de parte de esta evaluación de responsabilidades a las que está obligado el Ministerio de Cultura, ha ocurrido un desastre cultural en el caso de San Sebastián. Y un desastre cultural en el que probablemente haya muchas responsabilidades, pero entre ellas y a evaluar las del propio Ministerio de Cultura. Ocurre que se han perdido, y esto para recuerdo de quienes estamos presentes, se habrían perdido 26 cuadros de Diego Quispetito en el desastre ocurrido, en el incendio ocurrido en San Sebastián. Pero ocurre ahí algo que debía ser evaluado y esperaríamos un informe, espero yo, en la próxima reunión que podamos tener conjuntamente usted en esta comisión, porque ocurre que ese incendio habría ocurrido por deficiencias en la tarea, en la obra realizada de recuperación, de restauración realizada por el Ministerio de Cultura en ese templo,
cuando en una de las partidas, producto de esa intervención, se habrían incluido instalaciones que se habrían hecho con cables ya no usados ni recomendados para este tipo de obra, cables mellizos que habrían sido el inicio del incendio que terminó con 26 de los cuadros, o habría terminado, para ponerlo en condicional, con los cuadros de Diego Quispetito. Y está Sapi, ¿no? Para el cual, obviamente, Sapi, que es una herida abierta, es una herida emblemática, porque así como Sapi existen otras tantas, decenas y quién sabe, centenas de obras, respecto de las cuales habría que proponer una política de recuperación para el Cusco. Y ocurre que contrariamente a lo que esperábamos como informe y propuesta del Ministerio de Cultura, salió, ¿no es cierto?, emitido el 1255, que mi colega Joaquín Dipas ya lo ha referido. 1255, que más bien pareciera, ¿no es cierto?, una carta blanca para seguir haciendo lo que se hace, lo que se ha hecho en SAPI y lo que se ha hecho antes en otras experiencias, lejos inclusive de poder sacar normas que vayan a corregir aquello que quisiéramos que se corrija, para precisamente implementar esta política de recuperación de los centros históricos del Cusco y el Valle Sagrado, ¿no? Entonces, hay muchos temas por conversar. Y usted ha mencionado muy bien que está dispuesto a venir cada 15 días, además en acuerdo con nuestro presidente, cosa con la que coincidimos. Y si la propuesta vale y corresponde, yo lo invito, a través de la presidencia, por cierto, para que nos podamos reunir en Cusco, precisamente para hablar de esos temas. No solamente con la comisión, seguramente con las autoridades cusqueñas que comparten y deben compartir esta responsabilidad. No solamente con los alcaldes, también el gobernador, para ir consensuando, para ir encontrando lo que usted mismo ha señalado, hacer de la cultura un centro de consensos que resuelvan este tipo de problemas en los que su propio ministerio tiene grandes responsabilidades. Tiene la palabra el congresista Bocángel y después el congresista Sheput. Después la congresista Tagayama y el congresista Albrecht. Buenas tardes. A través de su presidencia, quiero saludar al ministro Salvador del Solar, a los colegas congresistas presentes. Y cuando escuchamos de cultura, aún siendo ingenieros, la sangre se comienza a revolotear entre nosotros, los que verdaderamente consideramos que el Perú es por su cultura. Es triste decir, claro, esta lucha por los grandes presupuestos, y que lo hacemos muchas veces y siempre la cultura se deja de lado, 0,3% del presupuesto nacional, prácticamente no es dable que así tratemos al país y a la cultura, ¿no? Tener 0,75 por habitante de cultura también es algo pues muy paupérrimo, como se dice. Tenemos que luchar por esto, porque realmente, si queremos realmente que el país sea reconocido y siga siendo reconocido por esta riqueza cultural que tenemos, debemos tener una mayor asignación de presupuesto. Pero esta asignación de presupuesto, señor ministro, tiene que ser de una manera optimizada y efectiva, o sea, siendo eficiente y eficaz. No es posible que el año pasado se haya gastado cerca del 60-65% del presupuesto, no se haya, como dice, prácticamente se haya devuelto parte del presupuesto en los proyectos que realmente debe realizar. Yo represento a la región de Huánuco por Fuerza Popular, pero sin embargo vemos al país como uno solo cuando hay que trabajar, como lo manifiesta nuestro presidente. Y a través de él tomo nota de lo mencionado por usted, acercar a la cultura a la gente. Y, señor ministro, nosotros los provincianos siempre nos sentimos un poco a veces, siempre luchamos contra esto, y creo que este Parlamento es la lucha de los provincianos contra el centralismo. Y en su alusión hacia Lima, vamos a recuperar la huaca de Mangomarca con 1.200.000 de Trabaja Perú y nos va a dar la empresa privada 1 millón más, Lima, o le van a hacer otro hueco a Puruchuco, no sé. Ahora que solamente se va a pagar si es que destruyes el patrimonio arqueológico, ¿no? Porque es una ley que si tú destruyes, si tienes plata para pagar, quizás puedes destruir algo que realmente es una cultura para nosotros. Empecemos por descentralizar y empecemos para que usted también conozca la cultura de nuestros pueblos. Mencionó Loreto, mencionó Cusco, yo le digo Huánuco.
La forma de integrar, usted cuando tengan esas reuniones que tiene Consejo de Ministros, hay que ver el mundo real de una manera diferente, no objetiva, sino que es una manera tubular, sino una manera subjetiva, diferente, de integrar. ¿Cuánto educación le colabora a cultura? Porque cultura es el centro. ¿Cuánto educación colabora a cultura? ¿Cuánto colabora transportes a cultura? ¿Cuánto colabora vivienda a cultura? ¿Cuánto colabora turismo a cultura? Porque cultura se llena de todos ellos. He trabajado proyectos, he luchado, por ejemplo, porque la carretera de la Unión a Huanucopampa, donde está el proyecto Capañán, hace poco fui a inaugurar, pero fui a inaugurar los servicios higiénicos de Huanucopampa, los servicios higiénicos, un par de baños, etcétera. Qué bonito fuera que vaya a inaugurar otras cosas. Se logró que esta carretera va a ser posible desde la Unión a Huanucopampa, 13 a 14 kilómetros. Va a ser interesante para mostrar esa cultura, hacer turismo, tener desarrollo económico, esa gente se mejore. Yo lo invito a través de la presidencia, señor ministro, por ejemplo, que visite Huánuco y cosas elementales. Llegue a Huánuco, vea Chiacoto, que está a 1 minuto del mismo Huánuco, nos pasemos a Cotos, que está a 5 minutos, donde está la cultura Cotos, abandonada, que sigamos media hora más a ver la Corona el Inca, subamos a Yillatambo, esa carretera que estoy luchando que se haga de Yillatambo hasta Garu, al complejo arqueológico de Garu, abandonado totalmente, y que son patrimonios culturales, son cosas tan bellísimas que las tenemos abandonadas. Bajamos de Garu, vemos Lauricocha, seguimos pasando por ese camino de esta carretera Huánuco La Unión, que ya pronto será inaugurada, de repente no inaugurada, sino empiece a construirse. Veamos al hombre quizás más antiguo, aunque ahora ya dicen que es otro. Y terminemos en Huanucopampa. Y termine su sesión en Huanucopampa. Solamente estoy hablando de mi región. Así las diferentes regiones tienen diferentes corredores turísticos importantes. Es la zona de más extrema pobreza, por ejemplo, en Huánuco, pero hay que hacerla. En un solo día lo podemos hacer saliendo 5 de la mañana, nada más. Y comience a visitar todas las regiones con los diferentes congresistas de las diferentes bancadas. Y así va a conocer el Perú. Porque yo le hago una pregunta y quiero que me la responda. Su viceministro, por ejemplo, de intercultural, ¿sabe quechua? Me lo dirá. ¿Sabe quechua? Y si sabe, que nos dé una exposición en estos momentos de 2 minutos en quechua. Lo digamos. No lo sabe, no sé. Por ejemplo, las polivalencias y las policompetencias son importantes. Quiero que tome atención en Huánuco. Usted mencionó aquí algo muy importante, la recuperación de los patrimonios de las zonas circundantes. Es importantísimo. Yo como rector de la universidad, en 2013, inicié un proyecto que está circundante a Cotos y que si usted va, lo va a conocer y va a decir qué hermoso es esto. No porque uno lo haya hecho. Luché, tuve 7 denuncias. Medio ambiente, paisajismo, restos arqueológicos, contra todo. Pero ya está listo, ya está, y cero, pues no, todo. Pero es algo al lado que pertenece a la universidad, donde se han construido parques temáticos, museo de sitio, para congresos y eventos, auditorio de usos múltiples, búngalos para que quizás usted pueda hospedarse y mirando el paisajismo de Cotos que está al frente, que está al otro lado del río, o pueda ver los ovnis que vienen de vez en cuando porque es zona de ovnis. Eso se ha recuperado, esos 60.000 metros cuadrados. Se han conservado las piscinas para tener las carpas, etcétera. Una zona que necesitaba, porque el que llegaba no tenía dónde estar. Unos búngalos acordes también al paisaje de la zona. Entonces, hay que preocuparnos por eso y le digo, se tiene un director de cultura de 11 años, no han hecho nada. Gobierno anterior reclamé, siempre los cambios son buenos. Continúa, se le habló al anterior ministro, se lo digo a usted. Yo creo que Huánuco necesita un reciclaje, no tanto como un recambio de todas las personas. Y va a ver que va a cambiar. Usted evalúelo, nadie le va a imponer nada, evalúelo.
pero cambie. 11 años es mucho. Me aparece el caso Odebrecht. Por favor, solo le digo evalúe. Los cambios son saludables y son muy buenos. Se está declarando patrimonio cultural a todo. En Huánuco, por ejemplo, existe un mercado viejo a una cuadra de la Plaza de Armas, que es un mercado de roedores dentro, en las noches. En todo el perímetro de la plaza, es una manzana, hay ferreterías, pero eso no lo tocan nada, pues patrimonio cultural, no puedes mover nada. Eso está que se cae, eso es una desgracia. Nadie dice que debemos destruirlo si es un patrimonio, ¿no? Pero me gustaría que usted vaya y que me diga si es un patrimonio. Pero no, es patrimonio, ¿no? Etiqueta patrimonio. A una casa, un familiar, porque tiene unos balcones coloniales, patrimonio, nadie lo puede tocar. Pero si es patrimonio, valorémoslos como patrimonio y recuperémoslos como patrimonio. Tengámoslos como patrimonio para no alquiler de tiendas, panadería, una serie de cosas. Y el estado que está es deplorable. Entonces, yo sé que usted caminando va a tomar nota, y usted es un gestor, usted es un gerente, va a delegar autoridad y responsabilidad a las personas para que comiencen a trabajar. Y cuando usted haga un diagnóstico de todo, ese diagnóstico va a terminar en un presupuesto. Y si es un presupuesto, por ejemplo, que usted tiene para recuperar patrimonios, por decir, de la región de Huánuco, la región de Ancash, de Loreto, del Cusco, usted va a tener un presupuesto. Nosotros los congresistas vamos a luchar para que esos presupuestos sean entregados por el gobierno. Vamos a luchar. Pero caso contrario, si solamente decimos, le conseguí a Mangomarca, le conseguí 1 millón acá, 1 millón acá, el Perú es de todos. Y ese mercado en la noche se convierte en un centro pues de paradero pues de estos señores que tienen otra opción, ¿no? Es un poco preocupante para nosotros. Entonces, señor ministro, yo felicito que usted haya venido acá a mostrar estos 5 pilares fundamentales hacia un norte que usted tiene, a esa visión que tiene. Yo sé que lo va a hacer porque tiene ese ímpetu, ese trabajo y va a contar con el apoyo de todos nosotros. Pero apóyenos también que nuestras regiones también recuperen ese valor. Haga convenios con instituciones como la universidad. Tenemos ahí en Cotos, hemos construido todo un museo de sitio, pero no tenemos qué poner. Pero aquí en los museos usted tiene en cajas mucho de la cultura Cotos. ¿Por qué no decimos aquí? Vamos a poner los restos que tenemos guardados en cajas. Porque usted sabe, antes era saqueado todas las culturas y traías a Lima y guardadas en cajas y solamente te ponen pues un huaquito, etcétera, ¿no? Entonces usted tiene guardado aquí. Entonces comience a trabajar esto. Tenemos un museo, que es el Museo Regional Leoncio Prado, pero dentro de ello tenemos mucho de las culturas de Huánuco. Tenemos una réplica, por ejemplo, de las manos cruzadas traídas del Japón hace poco. Una réplica de las manos cruzadas. Las manos cruzadas, por ejemplo, si usted va a Cotos, las manos cruzadas creo que ya pues una mano la han hecho más grande que la otra. Entonces, lo que le pido, tenemos un museo de sitio tan hermoso donde usted pueda colocar esos restos que tiene guardados en cajas en los museos aquí en Lima. Hágalo. Huánuco lo va a querer, respetar, lo va a considerar, lo va a aplaudir. Y usted tiene todos los ambientes necesarios, o para hacer un convenio con la universidad, con el rector actual, para que le preste todo. Cuando se construyó ese complejo de más de 60.000 metros cuadrados, 6 hectáreas, se hizo la entrada como debía ser, decoroso a Cotos. Era una entrada, cuando se entraba y llovía, pues usted sabe, parecía pues, qué huaico de que van ahí todos al huaico de Santa Eulalia. Entonces, era pues insoportable la entrada. Ahora tienen una entrada, como debe ser, decoroso al centro de Cotos, en este caso, arqueológico de Cotos. Tiene otro museo también para enriquecerlo y comenzar a dar culturas. Recuperar a 1 minuto en la misma ciudad la cultura de Xiacoto, importante, que ya, bueno, cada vez la van invadiendo más, invasiones. No hacemos nada. Por eso que las personas que usted tiene debe saber repensarlo y debe recambiar. Eso va a ser lo mejor.
la gestión de ese talento humano que usted va a tener y que tiene que hacer también en su ministerio. Yo sé que le va a hacer cambiar las cosas a usted y estamos para apoyar. Cuando hablamos de la parte intercultural, también tenemos nosotros en Tingo María, por ejemplo, ya no quiero seguir porque hay mucho, también en este caso los chipivos conivos, por ejemplo, en Benajema, en mismo Tingo María. Que lo visite Tingo María y vea a ellos. Aquí, saneamiento. Ese ministro que no quiere conversar con nadie. Claro, pues porque si usted ve, estuvo Moquegua, de ahí lo pasaron al equipo, el equipo ahora es ministro. Pero no quiere conversar con nadie, ¿no? ¿Cuál será su aval? Pero sin embargo, saneamiento, esa comunidad no tiene agua, no tiene desagüe, no sé cómo vive, y hablamos de interculturalidad, defensa, me gustaría que vaya, pero somos pocos los que sí luchamos por ellos, para que conserven lo que como debe ser y que sigan con todo lo que ellos realmente profesan. Yo, a través de la presidencia, sí lo quiero felicitar por esta presentación que tiene acá. Cuente con el apoyo de todos nosotros, pero tiene que cambiar. Usted lo ha dicho, vamos a ser darwinianos, evolutivos, vamos a ser propensos al cambio, y es importante lo que usted ha mencionado. Muchas gracias, señor presidente, por esto. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el congresista Cheput. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, quiero felicitarlo a usted, señor presidente, por esta convocatoria al ministro de Cultura y levantar aspectos positivos en una sesión que yo considero como especial por las características de la misma, ¿no? A diferencia de otros ambientes del Parlamento donde se discuten temas vinculados a corrupción o investigaciones, el propósito noble de esta comisión nos obliga a actuar de una manera que inclusive tiene que ver con el contexto histórico, y dentro de ello me permito señalar algunas particularidades. Usted fue el primero en este Congreso, señor presidente, que juramentó por el Bicentenario. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo en ese juramento. El que habla es presidente de la Comisión del Bicentenario del Congreso y el señor ministro es secretario técnico de la Comisión del Bicentenario del Ejecutivo. Y a partir de esa coincidencia, quiero yo mencionar lo siguiente, un aspecto relevante de la presentación del señor ministro, el hecho que es necesario acabar con la crispación. La crítica política es bienvenida siempre, el control político también. Pero algo que venimos discutiendo en la Comisión del Bicentenario es que el Perú en algún momento tiene que pasar la página. Y no podemos seguir permanentemente en discusiones o en confundir una clara exigencia política o de control político con cuestiones que no vienen al caso en lo que se refiere a la función ministerial. De allí que el deseo del ministro de acabar con la crispación, de generar las condiciones para que nuestro país, a partir de la cultura, sea mucho más integrada, es un propósito noble que esta comisión tiene y debe acompañar. Otra cosa que me llamó la atención de la presentación del ministro es la comparación con Colombia. Y ahí también nos unen muchas cosas en común, ¿no? Yo he tenido la suerte de estudiar 2 maestrías en Colombia y sé de la importancia que le dan a los aspectos culturales. Tener a Colombia, un país vecino, como referente nos permite decir acá, al costado, nuestros vecinos lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no? Muchas veces nosotros ingresamos en un plano, usted conoce a Alemania muy bien, señor presidente, y sabemos de los niveles de altísima calidad y elitismo que puede haber en Alemania en relación a lo que significan las promociones culturales, pero también la horizontalidad, que llega absolutamente para todos. Sin embargo, sin necesidad de ir hasta Europa podemos ver eso y el trato sobre todas las poblaciones vulnerables que existe en Colombia, un país donde el racismo, por ejemplo, se ha desterrado o es mínimo, ¿no? A diferencia de acá que todavía está entronizado, son aspectos de los cuales podemos aprender mucho en lo que se refiere a la promoción de las industrias culturales. Y por su intermedio, señor presidente, yo creo que el ministro debe saber de que en esta comisión va a tener un apoyo permanente para poder impulsar las industrias culturales, que bien podría hacer que nuestro país se convierta no solamente en dependiente de materias primas o de manufactura, sino también entender que a partir de su valiosísimo bagaje cultural y su patrimonio urbano puede convertirse en un referente para América Latina. Es incomprensible, por ejemplo, que un país como Chile tenga en promedio de visita de turistas a entre 10 y 15 días y en nuestro país se circunscriban a 5, de los cuales 3 pasan en el Cusco. Siendo importantísimo el Cusco, hay en el Perú
un bagaje cultural que bien puede ser aprovechado a partir de la promoción de las industrias culturales que bien ha hecho el señor ministro en comentar y que nosotros tenemos que acompañar en el fomento que ha planteado. Otro elemento clave y que demuestra cuál es la característica de esta comisión, señor presidente, que usted ha relevado en varias oportunidades, es el tema del patrimonio cultural, apellido del Ministerio de Cultura, ¿no? Y patrimonio cultural. El caso del Cusco nos une a todos, señor ministro. En esta comisión, señor presidente, le recuerdo al ministro del Solar, hemos hablado con profundidad de nuestra preocupación por el Cusco. Y obviamente, y siendo yo congresista oficialista, tenemos que ver con suma seriedad el decreto legislativo 1255 que podría generar, no digo que va a generar, que podría generar, bajo el argumento de promover la inversión privada, un atentado contra nuestro patrimonio cultural. Es algo que he mencionado ya en otras instancias y creo que es necesario que nosotros como Comisión de Cultura acompañemos al ministro cuando sea necesario mostrar los dientes. Pues en algunos casos muchas veces se ve al Ministerio de Cultura y al Ministerio del Ambiente como ministerios que no acompañan lo que significa la inversión privada, cuando no es así. Si pensamos en el largo plazo, qué mejor base para la inversión privada y para la sostenibilidad de nuestros recursos patrimoniales que protegerlos. Y por ello yo creo que lo manifestado por el congresista Dipas en relación al Hotel Sheraton del Cusco y que estaba en agenda de parte del exministro Nieto indicarnos cómo marchaba, es una cuestión que tenemos que tomar en cuenta. Pues la amenaza, y recuerdo yo esa sesión, señor presidente, no solamente se circunscribía o se limitaba a lo que era el Cusco, sino también a lo que podría pasar con el RIMAC, los barrios altos, la zona, el casco histórico de Trujillo, la pérdida de casonas en Lambayeque, en todo el país. Entonces, es importante ver que esos son elementos claves de protección en el mejor sentido de la palabra y que bien podría ser esta comisión en acompañar al ministro en sus propósitos en relación al cuidado del patrimonio cultural. Algunas preguntas o algunas precisiones que yo quisiera hacer tienen que ver con nuestra pasión por la música. No solamente el buen cine, sino por la música. El tema, por ejemplo, del Conservatorio Nacional de Música. Hemos tenido, señor presidente, la ocasión de hablar con la ministra de Educación, que se encuentra ya a dotar del terreno, pero creo que bien haría el señor ministro de Cultura en acompañar a nuestro propósito para dotar a nuestro Conservatorio Nacional de Música ya de lo que merece, ¿no? Una entidad adecuada. No puede ser que continúe operando en lo que fue una agencia bancaria. Existe la muy buena disposición de la ministra de Educación. Yo creo que el ministro de Cultura también nos acompañará en ese propósito y es importante, pues no pueden continuar en las condiciones que están. Igualmente, todo el tema vinculado a los archivos que se encuentran tanto en el ámbito privado como público. Con muy buen tino, el Ministerio de Cultura acoge a Radio Filarmonía, que tiene uno de los archivos musicales más importantes de América Latina, con unos vinilos realmente estupendos y que necesitamos conservar. Desde ese punto de vista, yo creo que también tenemos que darle una mirada a lo que estando en el sector privado, bien es parte del patrimonio de la nación. Un tema que me preocupa particularmente y que también está pendiente en agenda, es las investigaciones respecto a los robos o qué viene haciendo el Ministerio respecto a los robos en la Biblioteca Nacional. Se sabe de la pérdida del archivo de Andrés Avelino Cáceres, que todos lamentamos, pero lo que más nos preocupó fue que la Fiscalía archiva el caso y no se impugna, ¿no? Esa segunda parte es la que nos preocupa, pues genera las condiciones para que se repitan los robos. Es absolutamente cierto que nuestro ministro, que el ministro de Cultura tiene menos de un mes en el cargo, pero con esto estamos reflejando una situación muy compleja del sector que obliga a nuestra comisión a acompañarlo permanentemente, no solamente para brindarle el apoyo y el control político necesario, sino para que estos propósitos lleguen a buen fin. Como ahí se trata de otro poder del Estado, el Ministerio Público, es necesario ver qué viene haciendo el Ministerio de Cultura para que nosotros en paralelo podamos acompañarlo en ese cierre de casos sumamente extraño que está generando un gran daño a nuestra Biblioteca Nacional. Finalmente, señor presidente,
Me alegra mucho el acuerdo al cual se ha llegado para trabajar a nivel de los equipos técnicos. Tenemos de por medio leyes muy valiosas e importantes como la ley del mecenazgo. Lo escuché al señor ministro hablar de la ley del mecenazgo, que si bien es cierto, o el mismo Ministerio de Educación que lo está circunscribiendo al aspecto deportivo, y bien creo que se puede ampliar a todo el aspecto artístico, generar becas para tanto talento que tenemos en el país en todas las artes. Las musas deben estar un poco molestas porque nos preocupamos solamente de uno u otro arte, creo que hay que ampliarlo a todo. Y también la ley del artista, que se viene discutiendo en esta comisión y que requerimos del apoyo del sector cultura. Así como también otro tema complejo, que tiene que ver con el Museo de Pachacámac. Creo que merecemos o se tiene que hacer un trabajo específico, una sesión específica técnica, pues ahí necesitamos tener una sola posición. De cara al Bicentenario es una de las grandes inversiones que se pueden hacer. La pregunta es, ¿estamos en el lugar adecuado? Yo creo que es una discusión que podemos comentarle al señor ministro. La mayoría de miembros de esta comisión se opone a que sea en Pachacamac. Creemos que no solamente los costos, sino lo que significa la ubicación no es la más adecuada para un gran museo del Perú de cara al Bicentenario. En todo caso, es uno de los temas que deberíamos ver. Y finalmente, no hay que ser mezquinos en relación a lo que significa ser optimista y tener una gran dinámica en lo que se refiere al sector cultura. Yo felicito al señor ministro, eso es lo que necesitamos, una persona optimista, dinámica, que le imponga fuerza a ese sector, y yo creo que desde ese punto de vista, felicitaciones, señor ministro, por su intermedio, porque la cultura tiene que ser vista no solamente como algo marginal, sino como algo protagónico, más aún en un país como el nuestro, el Perú. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Cheput. Tiene la palabra el congresista Albrecht. Yo les voy a rogar a los dos últimos congresistas que van a intervenir que seamos puntuales para no prolongarnos tanto en el tiempo. Gracias, presidente. Saludo a mis colegas y la presencia del señor ministro. Rescatando su exposición, cuando se tomó el tema de la cultura, que no tenía color político y que todos somos el Perú y la rojiblanca. Celebro y felicito esas palabras porque la cultura no es un depósito de conocimiento, sino la cultura es el arte de vivir y de compartir como hermanos experiencias, historia, tradición, respeto, bien común, buenas costumbres, la ética y la moral. Queremos definitivamente proponer a través de esta comisión en la cual soy miembro un trabajo participativo en conjunto para desarrollar políticas en cultura que beneficien definitivamente esta tarea fundamental de transformación de nuestro país. También convencido de que la cultura y la educación son los fenómenos fundamentales para tener una mejor sociedad y poder mirar como un derrotero, como aquel manantial inagotable de conocimiento que va a darle a esta sociedad una sociedad justa, una sociedad que aplique conocimientos, que le den el valor a los hombres y mujeres, que no son el futuro, sino el presente de nuestro país. Celebro esa parte de su exposición el día de hoy. Queremos definitivamente, y voy a una pregunta puntual, que no se quede el gasto del presupuesto del Ministerio de Cultura en un 64%. Seguramente exigimos como ministerio, como despacho, mayor presupuesto para lograr nuestras acciones en el sector cultura, pero que seamos eficaces y eficientes en el uso de los recursos para que no tengan que ser devueltos al erario nacional. Tenemos que invertir bien los recursos económicos en la cultura. Luego, ¿qué estrategias va a utilizar su despacho para convocar, hacer sensible la necesidad de que la empresa privada, de manera responsable, participe en el desarrollo económico de la cultura en este despacho que es importante, como lo he manifestado hace un momento? Decía Martin Luther King que hemos aprendido a volar como las aves, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Eso es lo que tiene que buscarse a través de la cultura y la educación, que no exista color político, que exista un solo interés, hacer grande el país
porque somos ricos en historia, porque somos ricos en tradición y somos ejemplo en América Latina y en el mundo. Muchas gracias, señor ministro, y espero que con su juventud, con su fuerza, con su dinámica, hagamos posible desarrollar políticas culturales en el país que sirvan para las nuevas generaciones en mi patria. Gracias, ministro. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Takayama. Gracias, señor presidente. Buenos días. Por su intermedio, saludar a todos los colegas congresistas, al señor ministro y a los señores viceministros que se encuentran hoy en la Comisión Extraordinaria de Cultura y Patrimonio Cultural. Quiero hablar este día especialmente de mi región. Yo pertenezco a la región Lambayeque. Hablar de la región Lambayeque, bueno, es tan rica culturalmente que tendría que hablar acá no sé cuántas horas, pero ya el señor presidente nos ha dado un límite de tiempo, así que voy a hacer solamente algunas preguntas. Lambayeque es una región que se caracteriza por tener muchos monumentos arqueológicos y espero, señor ministro, a través de usted, señor presidente, que se dé el apoyo y se pueda proteger dichos monumentos, especialmente en estas épocas de lluvia. Creo que todos conocen, tienen conocimiento, han oído hablar del santuario histórico del Bosque de Pomac. Es un santuario donde se encuentra el árbol milenario. Ya el señor presidente de esta comisión y la señorita vicepresidenta han estado en Lambayeque el mes pasado y saben, conocen. Y bueno, lamentablemente yo no pude ir por las otras comisiones que tengo, pero sin embargo quiero decirles que también en este santuario histórico está siendo depredado y está siendo invadido por algunos comuneros de la zona. Espero, señor ministro, a través de usted, señor presidente, que el Estado a través de su portafolio tome cartas en el asunto porque esto no puede seguir pasando. Se ha creado la unidad ejecutora del Valle de la Leche y Bosques de Pomac, pero es necesario también la implementación y la transferencia de fondos para para esta unidad ejecutora. Por esto se permitirá la preservación del legado cultural paisajístico de los vestigios de la antigua cultura del Valle de la Leche y la preservación del santuario de los Bosques de Pomac. Quiero también finalmente hablar acerca de un colegio. Hay un colegio, es el Colegio Labarte en Chiclayo, que desde el año 1989 está declarado como monumento histórico, pero lamentablemente no tiene presupuesto para su restauración. Y es un colegio que se está cayendo. Creo que todos los días se cae una parte de ese colegio que está en el centro de Chiclayo. Y bueno, y eso pasa justamente, como lo dijo el congresista Bocángel y otros congresistas, lamentablemente esto está pasando, creo que a nivel nacional. Entonces creo que es necesario que su portafolio, señor ministro, tome cartas en el asunto, vea presupuesto para estos monumentos históricos en cada una de las regiones de nuestro país y especialmente vuelvo a indicarle y vuelvo a pedirle por la región Lambayeque. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Dalmiro Palomino. Huirajucha Francisco Petrosi, Hinayataj Salvador Erice Jangunawan, Yapayaikichiguan alguien Punchaucacho, Ojicuna. Esa es cultura, señor ministro, esa es nuestra identidad. Creo que atentamente he escuchado, señor ministro, su exposición, en la cual le felicito el intercambio, el trabajo que se va a realizar con nuestro presidente, quien también elabora el arte de la música y usted también representa a culturas de televisión. Entonces, es aplaudible este gesto. Yo creo que nuestra cultura en el Perú está renaciendo, como dijo mi hermano congresista Juan y otros que han intervenido, para que nuestra cultura sea valorado. La cultura de valor es lo que falta en nuestro Perú. Con esto digo, señor ministro, que tenemos que trabajar en el valor, porque se ha perdido el valor de la cultura en nuestro Perú. También quiero manifestar, vengo de la región de Apurímac, nuestro hermano Dipas habló
que también la cultura wari abarca hasta Apurímac, desde Huancavelica y la región quechua, donde muchos congresistas de la sierra estamos gestando un proyecto de ley que la quechua tiene que ser reconocido y ya que tiene, pues ahora también ya está, como digo, es reconocido, es quechua oriundo de nuestro Perú, y tanto aymara y otras etnias tiene que ser pues promovido por una ley y tiene que incorporarse en los colegios para que pueda pues ser difundido y enseñado en todos los colegios y así valorar nuestra cultura, señor ministro. Señor ministro, solamente para terminar, quiero hacerte la pregunta, pues ¿qué políticas públicas se están adoptando para destacar la Dirección General de los Pueblos Indígenas? Y una de las preguntas, ¿cuál es la estadística y en qué estado se encuentra el Registro Nacional de Puntos de Cultura de nuestro Perú? Y también, señor ministro, estamos entrando al mes de identidad de nuestros carnavales de todo el Perú, Cajamarca, Ayacucho, Huancavelica, y tal es así, Apurímac se caracteriza por organizar la fiesta del Festival Pucllay. Yo quisiera, señor ministro, que sea impulsor a través del Palacio de Gobierno para que esta cultura sea vendido, que sea en nuestra identidad sea identificado a nivel mundial y su gestión sea pues, o su primera intervención sea acá en esta intervención, señor ministro, sea el promotor. Nada más, señor ministro. Muchas gracias. Interrupción para el congresista Cheput. ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? Muchísimas gracias. Solo, señor presidente, para que se permita al ministro que nos haga llegar por escrito aquellas respuestas que por su complejidad no puedan de repente contestarse ahora, para que usted le permita eso. Solo eso, señor presidente. De acuerdo, congresista Cheput. La congresista Melgarejo tiene una pregunta muy concreta, porque el tiempo nos gana. Así es. Gracias, presidente. Saludo la presencia por intermedio suyo del ministro, también de los viceministros. Y la pregunta es, ¿qué plan estratégico empleará para poder atraer mayor inversión privada para la puesta en valor del patrimonio cultural? Porque si esperamos que el Estado invierta en la puesta en valor, nuestros monumentos van a desaparecer en el tiempo. Y solo por transparentar que hoy en el presupuesto actual es 391 millones. En dólar, convertido en el dólar, nos corresponde 3.6 dólares por persona, ministro. Y también por intermedio suyo, presidente, quiero saludar que en un tiempo récord, el Ministerio de Cultura con el viceministerio que lo acompaña ha declarado patrimonio cultural de la nación las reliquias que van a estar en la futura catedral en Huaraz. Indirectamente generaremos puestos de trabajo y una movilidad económica pensando en el turismo. Hay que saludar las actitudes rápidas, eficientes, y eso es hoy las políticas públicas en la actualidad, ¿no? Las soluciones y las respuestas rápidas. Gracias, presidente. Muy amable. Señor ministro, como usted habrá podido apreciar, las voces son muchas y vienen desde cada rincón del Perú, todas con una fuerza enorme, pero todas también con un solo fin, que la cultura prevalezca a nuestras divisiones, que esto que usted dijo, la interculturalidad, sea una riqueza y no una división. Es importantísimo para mí haberlo recibido hoy aquí, porque ya necesitamos crear un puente de cristal entre el Congreso de la República y esta comisión y su ministerio. Yo puedo decirle con gran orgullo que gracias a toda esta gente hemos creado ya leyes, estamos creando con Albrecht y Cheput la ley del artista, hemos creado el proyecto de ley que convierte al Conservatorio de Música en una universidad, vamos a presentar el proyecto de ley que convierte a Bellas Artes con todo derecho en su centenario ya casi en una universidad.
ya hemos recibido el terreno, o por lo menos el ofrecimiento del terreno para crear un local del Conservatorio de Música, ¿no?, que sea hecho como debe ser un conservatorio. Pero ya es necesario que lo hagamos juntos. Yo quiero grandes opiniones para nuestras leyes. La cultura necesita grandes leyes para florecer. La cultura necesita entender que el tema del Cusco no puede esperar más. Porque si nosotros permitimos que el tema del Cusco siga funcionando como funciona ahora por 25 años más, ya no va a haber un Cusco para visitar. Estas son las urgencias. Estas son las preguntas, las inquietudes, los sentires de nuestros congresistas. Esta es una comisión multipartidaria en la que nunca hemos desafinado. Somos un coro al que solo se le puede comparar con los niños cantores de Viena. Aquí se afina la música. Por eso lo hemos traído aquí, porque queremos esa mesa de trabajo, porque la necesitamos. Ustedes necesitan leyes y nosotros también queremos que nuestras ideas para la ejecución sean escuchadas en el Ministerio de Cultura. Ahora lo dejo y le deseo suerte para responder las 3.455 preguntas que le han hecho. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos los congresistas que han participado. No voy a poder contestar todas las preguntas que se han hecho en este momento. Sí me puedo comprometer a dos cosas. Una, a responderlas todas, no solo por escrito, sino que creo que adicionalmente al mecanismo por el cual queremos tener un trabajo conjunto cada 2 semanas, no solamente aquí, también en el despacho ministerial al que son bienvenidos también, señores congresistas, para que no tengamos solamente reuniones específicas para escuchar de los temas, sino para que nos reunamos para establecer cronogramas de trabajo que nos permitan, congresista por congresista, es decir, región por región, ir evaluando qué tanto estamos avanzando en las preocupaciones que ustedes tienen, porque así como me han recibido hoy, el despacho ministerial es también su casa y tenemos que trabajar juntos por la cultura. Puedo, sin embargo, responder algunas cosas y espero que me permitan no cubrir todo y todos los detalles, pero sí algunas de las principales. Respecto de la descentralización, congresista Bocángel, quería mencionarle que no me he referido solamente a Lima y, por supuesto, soy muy consciente de que nuestro país y la diversidad que tanto enfaticé como una de nuestras pilares de trabajo es la que nos hace ricos. Por ejemplo, en este proyecto que hemos lanzado y que apenas hemos comenzado a lanzar, que sí, hay 3 grandes huacas en Lima que hemos identificado una más en Tumbes, otra más en Ayacucho y la tercera en Ancash. Y esto es solamente el comienzo. Y el comienzo de impulsar, como les compartí al inicio, una idea de que si recuperamos patrimonio al lado de espacio público, vamos a generar no solo una ciudadanía que ame su patrimonio, de forma que algunos lugares como el mercado no se sientan venidos a menos, o como el colegio, no venga menos, que sepamos que es algo especial, no es cualquier otra casa, no es cualquier otro mercado o colegio, es patrimonio de la nación. Cultura es también esa percepción de cuidado, pero estamos pensando en todo el país. Es muy importante, nuestra televisión y radio nacional tiene el mayor alcance de cualquier entidad privada. Por supuesto, congresista del Águila, tenemos mucho que trabajar y es muy importante, tenemos a un gran director, presidente del Directorio de Radio y Televisión Nacional del Perú. Tenemos que trabajar juntos también con él para que en conjunto nuestro Estado pueda dotarlo de mayores recursos para que aquellos rincones en los que todavía no estemos, y para que junto con la linda música del otro lado de la frontera, como usted bien dijo, se escuche la nuestra. Pero hay algo más que les quería comentar en relación a descentralización. Cada vez que entra un nuevo gobierno, muchas veces cuando hay elecciones regionales, muchas veces cuando hay un cambio de ministro, comienzan a ir y venir las quejas sobre las personas a cargo de las direcciones desconcentradas, que son las que están encargadas de descentralizar nuestro trabajo desde el sector cultura. Esto es una realidad y, por supuesto, puede haber personas que tienen mucho tiempo en el cargo, puede haber personas que sin tener tanto tiempo no tienen una labor que sea bien considerada y hemos decidido en esta gestión que vamos a institucionalizar este tema.
Lo conversábamos ayer de manera informal con la congresista Melgarejo. Sabemos que el problema existe y creemos que tenemos que resolver el asunto de fondo. ¿Cómo? Trabajando de manera conjunta para elaborar un perfil, el perfil que debe cumplir una persona que pueda hacerse cargo de una dirección desconcentrada de cultura. Lo mismo que las causales, si es el caso, por las cuales estas personas puedan ser removidas. De manera que acabemos con una práctica que es que desde cada región, a veces desde cada gobierno local o desde algunas otras entidades, comienza a haber presiones sobre el ministerio para decir hay que sacar a esta persona y hay que poner esta otra. Cuando pensamos en el largo plazo y pensamos en la institucionalidad de nuestro país, estamos convencidos de que es mucho mejor pensar en generar criterios, en consensuarlos, para que hablemos no de personas, sino de cargos, no de una administración en particular, sino de nuestra cultura en el tiempo. Quería referirme también al tema de San Sebastián. Por supuesto, congresista, que estamos abiertos a toda investigación a la que haya que dar lugar. No puedo, sin embargo, dejarme sin decir que ha habido una reacción desde el Ministerio y a través, precisamente, congresista Albrecht, del mecanismo de obras por impuestos, se ha conseguido que un privado otorgue, si no estoy equivocado, alrededor de 7 millones de soles para la recuperación del templo. Aprovecho el ejemplo de San Sebastián, congresistas, para decir que en esta gestión hemos decidido hacer algo que a las pocas horas casi nos pareció obvio. El Ministerio de Cultura tiene que tener una política de ingresos. No podemos ponernos en la situación de decir, gobierno central, nos tienen que dar más recursos solamente. Somos conscientes de que nuestro gobierno central tiene múltiples necesidades y hace esfuerzos por repartir y a veces no alcanza. Por eso es que, aprovechando su pregunta, congresista Albrecht, quería decirle que en esta gestión en particular hemos creado un equipo fuerza para dinamizar absolutamente la combinación del trabajo de gobiernos locales y regionales con la empresa privada y la supervisión y apoyo técnico del Ministerio de Cultura para que ese dinero que no puede venir del presupuesto general de la República lo generemos a través del mecanismo Obras por Impuestos. Hablando además de esta política de recursos que queremos hablar y siendo consciente de las veces que hemos escuchado hablar de la ley de mecenazgo, les quiero comentar que en nuestra gestión hemos identificado que existe una norma vigente, emitida en el año 92, que crea el Fondo para la Cultura y las Artes. Pensando en ese momento, pues no existía el Ministerio de Cultura en el Instituto Nacional de Cultura. Como todos nosotros sabemos, por ley, todo lo que correspondía al Instituto Nacional de Cultura pertenece ahora al Ministerio de Cultura. Queremos conversar de manera cercana y articulada, como ya lo hemos dicho, para que le demos una mirada a ese fondo que ya existe y que bien podría ser el paraguas dentro del cual entre la ley de mecenazgo. Es una norma vigente que debemos reglamentar y modificar para que esté acorde a los tiempos, porque ya tiene algunos años, pero está vigente. Ya existe el camino legislativo para que en apoyo a la cultura y las artes tengamos un fondo. Tenemos que trabajar juntos para darle un detalle que sirva a los tiempos actuales y que de pronto, no lo digo de manera definitiva, porque el diálogo va a ser lo que prime en esta relación que comienzo yo, pero que ya existía con el ministro anterior, con esta comisión, para que veamos que ese sea uno de los instrumentos que necesitamos. Hay un aspecto más que no puedo pasar de lado y lamento si me estoy olvidando alguno, y por supuesto es el decreto legislativo 1255. Quisiera esclarecer que entre las diferentes cosas que ve el decreto legislativo, es importante decir que no el Ministerio de Cultura, el Estado peruano, no ha renunciado a su facultad para paralizar obras. Esa facultad está en la propia Ley General de Patrimonio, no se ha perdido. ¿Qué es lo que está sucediendo con ella? Simplemente que no va por la vía de sanción, sino como medida preventiva. ¿Por qué? Para tratar de decirlo de manera resumida. Porque a veces el daño que se le puede haber hecho a algún patrimonio o el incumplimiento de normas, aunque no haya daño, ya está terminado. A veces ni siquiera están ya las personas que lo cometieron. No tiene sentido en ese caso hablar de una sanción de paralizar algo que se culminó. Y sin embargo tiene sentido, o al menos así lo creemos genuinamente, tener ahora una potestad que este instrumento legislativo nos da para multar. Ya que no puedo paralizar algo que se culminó, puedo multar algo que antes no podía multar. Ahora,
hay otro aspecto que cubre el decreto legislativo. Este decreto legislativo, quisiera que lo entendiéramos con claridad, no está abriendo la puerta para que ahora sea más fácil incumplir las normas de protección del patrimonio. Vista con cuidado, la norma lo que dice es lo siguiente. Debemos recordar que, si no estoy equivocado, en el año 2001 salió una norma que prohibió cualquier tipo de regularización ante actividades que hayan violado las normas de protección de patrimonio. ¿Qué es lo que dice la norma? ¿Cuál es el espíritu de la norma? La norma dice, hasta el día anterior a la entrada en vigencia de la norma, no para el futuro, sino hasta el día anterior de la entrada en vigencia, cualquier persona que necesite regularizar una situación que no está acorde con la normativa de protección de patrimonio, lo puede hacer siempre que, número uno, se compruebe que actuó respetando absolutamente todos los requisitos técnicos, es decir, que lo que hizo, aunque no haya pedido los permisos, aunque no haya regularizado, lo hizo conforme a la legislación, caso en el cual el Ministerio podrá decirles formalizado, el caso queda regularizado. ¿Y cuál es el otro caso? El caso en el cual haya habido un cumplimiento solamente parcial. Y entonces, no olvidemos que este es un dispositivo que estamos aún por reglamentar. Y en el reglamento va a quedar claramente establecido que si se trata de un incumplimiento de normas y el incumplimiento es parcial, cuando el incumplimiento se refiera a asuntos esenciales, sustanciales de la protección del patrimonio, esa regularización no se va a autorizar. Y las facultades sancionadoras del Ministerio de Cultura no solo no se van a perder, se van a aplicar. Y en el caso que se trate de daños reversibles o que no sean sustanciales, lo que se va a exigir es que se actúe conforme a ley para proceder a la regularización. Es decir, es muy importante aclarar, no hemos perdido la facultad de paralizar. Creemos que ahora la vamos a utilizar cuando corresponde, es decir, cuando los trabajos están aún en marcha y cabe paralizar. Como medida correctiva, ya no se le llama sanción, no lo es técnicamente, es una medida correctiva. La posibilidad de multar permanece. Cuando ya se terminó una obra, no tiene sentido paralizar algo culminado. Además, no lo olvidemos, contamos y no hemos perdido con la facultad de demoler. La demolición sigue siendo una facultad para proteger nuestro patrimonio. Tenía la sensación de que hay un tema más que no estaba, un tema importante que no quería dejar de... ¿Perdón? Por supuesto, respecto del tema de la Amazonía, primero, no olvidemos, congresista, que no es solamente el gran reto de cultura, es el gran reto del Estado. Y no olvidemos que la Amazonía no es solamente un tesoro que compartimos nuestro país y los vecinos que tienen acceso a ese gran río, sino que no es solamente un tesoro que compartimos nuestro país y los vecinos que tienen acceso a ese gran río, sino el planeta, es un tesoro de la humanidad. Hablando de la Amazonía, hay que mencionar que estamos a punto de inaugurar las telecabinas para Cuelap. Esas telecabinas van a incrementar la llegada de turismo a un sitio que se lo merece de nuestra Amazonía. Tenemos un plan que vamos a anunciar justo con la inauguración del uso de las telecabinas, el que hemos denominado el Plan Cuelap. Tenemos pendiente además el Museo de la Amazonía que usted mismo mencionó. Entiendo, y lamento no tener en este momento la información al detalle, pero entiendo que tuvimos dificultades en encontrar un terreno que consideráramos apto. Eso es algo que creo que es un problema que podemos resolver con toda facilidad. Y además tengo entendido que no solo queremos hacer un museo de la Amazonía. El concepto de museo, señor presidente, señoras congresistas, señores congresistas, es un concepto que ya se ha modernizado mucho. Ya no es el sitio donde guardamos las cosas. El museo tiene que ser, como nuestra cultura, un sitio vivo que no solamente ofrezca una vitrina a nuestro pasado, sino la generación de nuevo conocimiento. La idea de un museo de la Amazonía no estaría completa sin un instituto de investigación de nuestros saberes amazónicos. Tenemos que tener de la mano de nuestro museo un instituto que permita que científicos de todo el mundo, de la mano de los científicos peruanos y bajo la supervisión de nuestro Estado, a través del Ministerio de Cultura, pueda capitalizar la
magnífica cantidad de saberes ancestrales a nivel de medicina, de alimentación y otros que encierra nuestra Amazonía. De manera que la Amazonía está muy presente tanto para nuestras telecomunicaciones, porque no olviden que cuando hemos dicho que si hay una sola cosa por la que queremos ser evaluados es por acercar la cultura a la gente, es decir, nuestra televisión, nuestra radio, tienen que llegar y tenemos que trabajar juntos para ello. Y por otro lado, que sí tenemos proyectos que seguramente, como en todas partes, no alcanzan a ser suficientes, pero que son importantes y que son pasos que tenemos que valorar y potenciar. No quería dejar de mencionar también, ojalá todos los peruanos pudiéramos hablar quechua. Yo le podría preguntar también, congresista, si usted sabe saludar en Ashaninka, y no lo haría, porque no se trata de eso. No, en Ashaninka, para ser justos con la pregunta que usted lanza. Es decir, tenemos una enorme cantidad de lenguas, no solamente el español, por supuesto, no solamente el quechua y el aymara. En lugar de tratar de decirnos si somos incapaces de hablar una de nuestras lenguas, veamos qué hace nuestro Estado, no necesariamente nuestros congresistas, no necesariamente nuestros viceministros o nuestro viceministro, que lamentablemente no sabe hablar quechua tampoco, pero que podría tratar de aprender y que hizo el esfuerzo, cuando lanzábamos el noticiero, de dedicar unas horas para tratar de pronunciar lo mejor posible el saludo que nuestro pueblo quechua se merecía. Nuestro Estado tiene que transversalizar a través de interculturalidad la llegada de nuestros ciudadanos en su idioma, como decíamos, no solo en salud, no solo en educación, también en justicia, también en diferentes dependencias. Ojalá fuéramos capaces no solo de tener reuniones descentralizadas de nuestra comisión, como ha sido una gran idea de este grupo presidida por Francesco Petrosi, sino también, ojalá algún día, una reunión de comisión descentralizada y en un idioma que no sea el español. Ojalá seamos un pueblo que sea capaz en 2 generaciones o 3 de que seamos multilingües y de que podamos aprender en nuestros colegios más de uno de nuestros idiomas oficiales. Quiero comprometerme delante de todos ustedes a que, ya como he conversado con el presidente, el congresista Petrosi, hagamos del instrumento de nuestras reuniones quincenales y de las otras reuniones que podamos tener región por región o en algunos casos congresistas por congresistas, un instrumento donde seamos capaces de demostrar que la cultura es el sitio desde donde los peruanos podemos trabajar de acuerdo, sabiendo que además la cultura debe ser el corazón del orgullo de todos los peruanos. Les agradezco por haberme recibido, les manifiesto mi total disposición a regresar las veces que sea necesario y reitero mi invitación a que trabajemos juntos por lo más grande que tiene nuestro país, que es la cultura. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Antes de cerrar la sesión, y sin afán de ser pesado, los ciudadanos son lo que consumen. La superación de la sociedad depende de los medios, depende de lo que leen, de lo que ven, del amor que se les inculque a la patria, depende nuestro civismo, depende nuestro futuro. Yo creo que ya es hora de que el Ministerio de Cultura se pronuncie de alguna manera sobre el tema de la televisión privada, sobre el tema del respeto a los horarios al menor, sobre el tema de lo que se ve y de lo que se aprende en nuestra televisión abierta. Esa es una sola inquietud que tengo yo. Y la última, decirle que esta reunión de hoy ya tiene un rumbo. Las grandes potencias culturales del mundo dependen en gran medida del sector privado. Nosotros hoy hemos hablado de esto, todos lo hemos mencionado. Hagamos de esto el primer punto de nuestras reuniones quincenales. Hay que sacar esa ley de mecenazgo, hay que aumentar el presupuesto del Ministerio de Cultura con obras por impuestos y con inversión privada. Habiendo dicho esto, y si no hay más intervenciones, se solicita la exoneración del trámite de aprobación de la presente acta a fin de tramitar. Interrupción. Señor presidente, señor ministro, siendo que no aceptó la invitación a Cusco, sugiero que la próxima reunión se pudiera hacer, ya que está a disposición el ministro, para responder precisamente las razones por las que motivamos en la comisión la invitación al anterior ministro que no pudo llevarse a cabo. Así que si eso pudiera hacerse antes o muy pronto, sería interesante. Adelante, señor ministro. Señor congresista, lamento la omisión. Haberlo omitido, sin embargo, no significa que no la haya aceptado. Por favor, no me interprete mal. Con muchísimo gusto, si así lo interpretó, le pido disculpas. Con muchísimo gusto acepto la invitación a Cusco, así como a cualquiera otra de nuestras regiones, trabajando en un calendario programado y estratégico,
Así que si me entendió mal, me disculpo. En ningún momento rechazaría una invitación a ninguno de los rincones de nuestro país y acepto con mucha gratitud su invitación a Cusco, congresista. Y es que esa definitivamente es la labor del Estado, estar en todas partes y en todo lugar a toda hora. Ese es el deber del Estado. Se solicita la exoneración del trámite de aprobación de la presente acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados. Al voto. Ha sido aprobado por unanimidad. Señores congresistas, no habiendo otro punto a tratar y siendo las 13:05 de hoy, martes 17 de enero de 2017, y antes de levantar la sesión, mañana, feliz día, Lima. Se levanta la sesión. Bien, siendo la 1:03 p.m, estamos en agenda parlamentaria. De esta manera termina la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural en una sesión extraordinaria en donde ha participado el ministro de Cultura, Salvador del Solar. Bueno, han finalizado esta sesión extraordinaria encabezado por el presidente Francisco Petrosi, presidente de la Comisión de Cultura, con el tema de observar la ley de mecenazgo, así como también obras por impuestos para más presupuesto para el sector cultura. Nosotros vamos a estar ampliando esta información más adelante en nuestros noticieros durante nuestra programación en la sesión vespertina con Elsa Iturriaga. A continuación, les vamos a presentar